Bienvenidos, somos alumnas de la Facultad de Psicología de la Universidad José Carlos Mariátegui y en esta oportunidad les hablaremos un poco sobre sexualidad humana, la excitación y la respuesta sexual. ¿Cómo actúa el papel de las hormonas en el comportamiento sexual? Diferentes hormonas influyen en la sexualidad, sensualidad y atracción interpersonal entre los humanos. Entre las más conocidas están los andrógenos y los estrógenos, a las que comúnmente se les conoce como hormonas sexuales. Estas sustancias pertenecen al grupo de hormonas esteroideas, que son secretadas por las gónadas, que vienen a ser los testículos y los ovarios, y las glándulas suprarrenales. Las hormonas neuropéptidas. Estas son sustancias producidas en el cerebro que influyen en la sexualidad y en otras funciones del comportamiento. Y la oxitocina. La oxitocina es un neuropéptido producido en el hipotálamo que influye en la respuesta sexual y en la atracción interpersonal. El cerebro y la excitación sexual. La excitación sexual puede ocurrir sin ninguna estimulación sensorial, o sea, puede ser el resultado de una fantasía. En este caso puede ser pensar en imágenes eróticas o encuentros sexuales. Algunos de estos individuos incluso llegan al orgasmo durante una fantasía sin ninguna estimulación física. Los eventos estrictamente sexuales, como las fantasías, son producto de la corteza cerebral, el centro pensante del cerebro que controla las funciones como el razonamiento, el lenguaje y la imaginación. La corteza cerebral representa solo un nivel del funcionamiento, en el cual el cerebro incluye en la excitación y la respuesta sexual. A un nivel subcortical, el sistema límbico parece jugar un papel importante en la determinación del comportamiento sexual tanto en el hombre como en algunos otros animales. El cerebro y la excitación sexual. Bueno, para concluir, podríamos decir que la respuesta sexual humana es la sucesión de acontecimientos fisiológicos, cuyo fin es el adecuado desempeño de la actividad sexual. ¿Cómo actúan los sentidos en la excitación sexual? Los sentidos y la excitación sexual. Los sentidos forman parte del desarrollo humano. Los sentidos nos ayudan a tener una relación directa con el mundo que nos rodea. Sin duda, los sentidos se adaptan a las etapas de nuestra vida. Es por ello que en el momento de nosotros entrar a tener una vida sexual, la estimulación sensorial es muy importante conocer y desarrollarla al máximo. Por esto, el tacto, el sentido del tacto, como muchos sabemos, es la estimulación de la superficie de la piel. Pero también es un factor dentro de la vida sexual porque es la excitación, es la fuente de la excitación sexual humana. Dentro de esto también existen lo que es las terminaciones nerviosas que responden al tacto y que están distribuidas en todo nuestro cuerpo, pero de una manera irregular, lo que explica de que hay zonas de que son más sensibles que otras. Y por ello existen lo que son las zonas erógenas primarias y zonas erógenas secundarias. Las zonas erógenas son las partes sensibles de nuestro cuerpo. También las zonas erógenas primarias son áreas que contienen las tensas terminaciones nerviosas. Y las zonas erógenas secundarias son áreas que también son sensibles, pero que nosotros lo hemos hecho sensible a través de nuestra experiencia y también aprendizaje. Un sentido que también es un factor dentro de la excitación sexual es la vista. Como bien conocemos, hay una frase que dice: el deseo entra por los ojos. Así es. El sentido de la vista dice que es un componente de lo que es la excitación,
ya que por ejemplo nosotros al mirar a alguien que nos agrade vamos a tener el deseo, y es donde ahí comienza una excitación, se podría decir así. Y también dentro de esto también se ha hablado del sentido del gusto y también del olfato, pero esto no ha demostrado tener un desempeño biológicamente determinado en la excitación sexual humana, sino más bien el ser humano lo ha dado a conocer mediante sus experiencias y también significados eróticos que cada uno individualmente lo ha dado. ¿Y qué son los afrodisíacos? Los afrodisíacos y los anafrodisíacos. No existe una evidencia clara de que alguna sustancia que comamos, bebamos, tomemos o fumemos sirvan como verdaderos afrodisíacos. Más bien esto se debe a la fe o a la sugestión que tiene cada persona y el éxito de estas sustancias llamadas afrodisíacas. Existen unas sustancias que tienen el efecto de inhibir una respuesta o comportamiento sexual. Estas sustancias van a reprimir lo que es el comportamiento sexual y las vamos a llamar anafrodisíacos. Dentro de los anafrodisíacos tenemos a medicamentos como los opiáceos, los tranquilizantes, los antihipertensivos, antidepresivos, antipsicóticos, la nicotina, las pastillas anticonceptivas y los sedantes. ¿Cómo se da la respuesta sexual? El Dr. William Master y la Dra. Virginia Johnson describieron la respuesta sexual mediante una curva, en la que se observan 4 fases y cada una va a tener una característica en concreto. La primera fase vendría a ser la excitación, luego tenemos la fase del meseta, el orgasmo y por último la resolución. Sin embargo, hubo una sexóloga llamada Helen Kaplan que nos dice que la respuesta sexual se compone básicamente de 2 momentos biológicos. Esto sería primero la vasoconstricción de los genitales, donde los genitales van a tener una circulación de sangre un poco más lenta, y el segundo sería la miotonía tanto en la región genital como en el resto del cuerpo. Esto nos quiere decir que la relajación del cuerpo va a volver, pero en forma más lenta, tanto en los genitales como en todo el cuerpo. Existen otros sexólogos que afirmaron que debido a que los 4 estadios descritos por Martin y Johnson no podrían darse sin una fase a la que podríamos llamar el deseo. Y sin el deseo no podrían darse las fases de excitación, de meseta, orgasmo y resolución. ¿Cuáles son las fases de la respuesta sexual humana? Tenemos la fase de la excitación, la fase de la meseta, el orgasmo y la resolución. Sabemos que la respuesta sexual humana está compuesta por 4 fases. La primera dijimos que era la excitación. Aquí se van a dar diversos estímulos por medio de algo que vemos o quizá imaginamos que va a producir excitación en nuestro cuerpo. El cerebro va a enviar diversos mensajes a nuestro cuerpo para que se produzcan cambios que van a ser involuntarios y nos indican de que esta fase ya empezó. La respiración se va a acelerar, nuestro ritmo cardíaco va a ser un poco más acelerado y se produce la tensión muscular en todo nuestro cuerpo. Luego tenemos la fase de la meseta. En esta etapa la tensión sexual llega al máximo y se mantiene así durante un tiempo, para luego pasar al orgasmo o a la resolución si no continúa el estímulo. Ahora les voy a hablar sobre la fase del orgasmo. En esta fase se liberan todas las tensiones acumuladas. Podemos describir que cada persona puede tener o sentir su placer de una forma distinta. En el orgasmo es un poco más intenso, pero no dura mucho como la excitación, ya que el orgasmo dura de 2 a 10 segundos. Esto sucede cuando la tensión muscular y la sensación de plenitud alcanzan su punto máximo. Les hablaré sobre la fase de resolución. En esta fase la persona o la mujer siente una relajación en todo el cuerpo. Los genitales vuelven a su tamaño normal y su posición normal, originales.
la respiración se calma y la tensión arterial vuelve a su nivel normal. ¿Cómo se dan las fases de respuesta sexual en el hombre? La fase de la excitación. Primeramente, esto empieza con la erección del pene. Luego, la piel del escroto se pone tensa y aumenta el grosor, haciendo que los testículos se eleven en la parte abdominal, y debido a la afluencia de sangre, el color de los genitales se oscurece y también se produce una erección en los pezones. Ahora también les hablaré sobre la fase de meseta. En esta fase, pues, la erección ya es total, así como la elevación de los testículos. En esto se da, la erección es total y se da una gran tensión muscular. Se produce la producción de líquido preseminal o preeyacular, ya que se da por las glándulas de Cooper. En esta fase podemos ver que es un poquito más intensa para el hombre, porque ya está, como les dije, la erección total del pene. Seguimos con la fase del orgasmo. Esta se va a dar en dos partes. En la primera, el varón se va a dar cuenta de que el orgasmo es inminente. Se producen las contracciones de los testículos, la próstata y las vesículas seminales. Y gracias a estas contracciones se va a producir la segunda fase, que es la expulsión del semen. En la fase de resolución tenemos la pérdida de erección en dos periodos. El primero termina la eyaculación y va a desaparecer con rapidez la mitad de la erección, y luego sobreviene el periodo refractario, donde ya no va a haber un orgasmo. Esto puede depender de varios factores, como la edad. ¿Y en la mujer, cómo se van a dar las fases de la respuesta sexual? En esta fase se dan muchos cambios fisiológicos en la mujer, como también se da una respuesta al impulso sexual. ¿Cuáles son esos cambios? Por ejemplo, el clítoris se pone erecto y sale de su capuchón. La vulva se humedece para facilitar el coito. El útero se eleva y también podemos ver que los labios menores aumentan de tamaño. Los labios mayores se desplazan hacia los lados, y también podemos ver otro cambio en la respuesta sexual de la mujer, como son los pechos aumentan ligeramente de tamaño y los pezones se ponen duros. Eso respecto a la fase de la excitación. En la siguiente fase se da lo que es el máximo apogeo de la excitación. La entrada de sangre en la vagina disminuye y se forma o se va formando lo que es la plataforma orgásmica. Esto en la fase de la meseta. En la siguiente fase se da lo que es la máxima sensación de placer sexual, o lo que se dice llegar al clímax. Ocurre también las contracciones y los espasmos. Lo que también te ocurre en esta fase orgásmica o fase de orgasmo, ocurre lo que es la máxima retracción del clítoris en la mujer. A continuación vemos un gráfico de lo que es la respuesta sexual humana. Vamos a observar lo que es el nivel de la excitación, donde vemos una curva verde y una curva rosa que representa el nivel de excitación de la mujer y del varón. Nos vamos a enfocar en lo que es la curva rosa, que es el nivel de excitación de la mujer. Entonces todo comienza por un nivel de deseo, luego la curva sube a lo que es una fase de excitación. La curva se eleva a lo que es la fase de la meseta y llega hasta lo que es los picos de la curva, donde ocurre lo que es el orgasmo.
o los multiorgasmos que posee el proceso de la mujer, porque ya sabemos que el hombre pasa por un proceso refractario y finalmente se da lo que es la fase de la resolución. Es importante que se cumpla cada fase, como así es importante, por ejemplo, pasar a una fase de excitación para llegar a lo que es el orgasmo, y así se cumple un ciclo sexual. Cambios fisiológicos en la respuesta sexual. En la fase del orgasmo vamos a ver diferentes reacciones más comunes en ambos sexos. Se presentan espasmos musculares a nivel de todo el cuerpo. Nuestra presión sanguínea y la frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca se encuentran en su máximo nivel, es decir, que todos nuestros procesos, todo se altera. Se presentan también contracciones involuntarias en el esfínter rectal, es decir, en el esfínter anal. Ahora vamos a ver las respuestas femeninas específicamente. Nos dice que la plataforma orgásmica se contrae rítmicamente de 3 a 15 veces, o sea, se contrae a nivel de dentro de la vagina, obvio. Existen contracciones de 3 a 15 veces aproximadamente. También se presentan contracciones uterinas. El clítoris en esta fase del orgasmo permanece retraído en su capucha, que es la que lo protege. No existen más cambios en los senos ni en los pezones. Ahora vamos a ver las respuestas masculinas en la fase del orgasmo. Durante esta fase de emisión, las estructuras sexuales internas se contraen, lo que causa la acumulación de líquido seminal en el bulbo uretral. Durante la fase de la expulsión, el semen es expelido por contracciones de los músculos de la base del pene, es decir, que el semen es expulsado, ¿no? Que es un trabajo ya a base de contracciones igual a nivel del pene, en la base del pene, ¿no? En la fase de la resolución, que ya vendría a ser la conclusión, ¿no? Podría decirse así. Dice las reacciones más comunes en ambos sexos se presenta, dice, cede la minotonía y la frecuencia cardíaca. La presión sanguínea y la frecuencia respiratoria regresan a lo normal inmediatamente después del orgasmo. El rubor sexual desaparece rápidamente de la misma manera. Es decir, esa calentura, ¿no?, que uno siente, igual desaparece a nivel que termina la relación sexual coital. La erección de los pezones baja poco a poco, progresivamente, ¿no? Ahora las respuestas femeninas específicamente dice que el clítoris desciende y la inflamación desaparece de manera gradual. Progresivamente, de la misma manera, los labios recuperan el tamaño previo a la excitación, es decir, que todo vuelve no a la normalidad, podría decirse. El útero desciende a su posición normal y la falta de orgasmo después del periodo de alta excitación puede hacer más lenta la resolución, es decir, que si no se llega a un orgasmo, la resolución, el proceso de esta fase va a ser mucho más lenta, a base de que no se concluyó, ¿no?, la fase del orgasmo, como que se altera el proceso y todo. En las respuestas masculinas, la erección se pierde en un periodo de pocos minutos, es decir, gradualmente el pene ya no está erecto, sino va a perderse la erección, es decir, que el pene bajaría, ¿no?, a su normalidad. Los testículos, dice, descienden, es decir, bajan y regresan a su tamaño natural, normal. El escroto recobra su apariencia rigurosa, es decir, así, no más contraída. La resolución rápida en la mayoría de los hombres, la resolución es rápida, ¿no? Esta fase es más rápida que en la mujer.
el envejecimiento y el ciclo de respuesta sexual, vamos a ver cómo se presentan las fases de la respuesta sexual, la excitación, meseta, orgasmo, resolución, todas las fases en la etapa de la vejez, la adultez, como el título nos dice. En la fase de la excitación vamos a ver los cambios más comunes en las mujeres. La lubricación vaginal se retrasa y ocurre con un volumen menor, es decir, que la lubricación que teníamos o que tienen las mujeres cuando son jóvenes no va a ser la misma a cuando ya se envejece, ¿no? Cuando uno se hace mayor, no va a ser de la misma manera. Eso no quiere decir que no va a existir, o en algunos casos sí es así, pero existe un tratamiento, obviamente, para resolver esos tipos de problemas. La mucosa vaginal se adelgaza y disminuye en tanto la longitud como el ancho de la vagina, es decir, se vuelve más estrecha, ¿no? Podría decirse. Los cambios más comunes en los hombres son que ellos van a requerir más tiempo para lograr la erección. No va a ser tan rápidamente como era cuando uno es joven, ¿no? Y en esta fase de la excitación, la erección puede ser menos firme, ¿no? En cuanto a los hombres. En la fase de la meseta vamos a ver los cambios en las mujeres. ¿Cuáles son estos cambios que se presentan? Dice, la fase vaginal es menos pronunciada, es decir, que no es tan pronunciada como se lo hacía, ¿no? en la juventud. Y va a existir una menor elevación del útero. El útero no se va a elevar de manera como se hacía antes. Los cambios que se presentan en los hombres, se va a presentar aquí una menor tensión muscular total, es decir, en base de todo el cuerpo. Va a haber una menor elevación de los testículos ya no van a elevarse tanto como lo hacían anteriormente. Y la duración de esta fase a menudo se prolonga, ¿no? Dura un poco más tiempo. En la fase del orgasmo, en las mujeres van a presentarse menos contracciones orgásmicas, van a existir menos. Antes se producían de 3 a 15 y ahora van a producirse en menor cantidad. Y en ocasiones las contracciones uterinas pueden ser dolorosas, nos aclara, ¿no? Es por eso que algunas mujeres manifiestan que sienten dolor al mantener relaciones coitales con su pareja cuando van envejeciendo, ¿no? En la menopausia, por ejemplo, ocurren estos cambios en la mujer. Los cambios más comunes en los hombres nos dice que el número de contracciones musculares disminuye y se reduce la fuerza de la eyaculación, es decir, que la manera de expulsión del semen ya no va a ser con la misma fuerza que se expulsaba antes en la etapa de la juventud, ¿no? Esto va a ser en la fase del orgasmo. Los hombres mayores generalmente requieren más tiempo para lograr la erección y el orgasmo. Un mayor control de la eyaculación, y esto nos dice que pueda aumentar el placer sexual para sus parejas y para ellos mismos, obviamente. Nos dice que el ciclo de respuesta sexual del hombre mayor también se caracteriza por menor minotonía, la disminución de la intensidad del orgasmo, una más rápida resolución y periodos refractorios más prolongados, ¿no? Diferencias en la respuesta sexual. Aquí vamos a ver algunas diferencias en las respuestas sexuales en ambos sexos, ¿no? Algunas diferencias que se pueden presentar. Como grupo nos dice que las mujeres muestran una mayor variación de sus patrones en respuesta sexual que los hombres. La presencia de un periodo refractorio
que en el hombre es una diferencia más significativa en los ciclos de respuesta sexual de ambos sexos. No se ha encontrado la causa para este periodo, pero la evidencia sugiere que la eyaculación activa mecanismos inhibidores neurológicos, es decir, a base ya neuronal, un proceso neurológico, como hemos visto, que se presenta en una relación no sexual. Los orgasmos múltiples se presentan con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres. Nos dice también que es más probable que las mujeres experimenten una multiorgasmia mientras se masturban que durante el coito. La evidencia sugiere que algunos hombres también pueden tener varios orgasmos en un corto periodo. Nos despedimos. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias y hasta el próximo video.